No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos en Instante Crítico. Ya saben, la operación de simulacro de defensa que están organizando en Israel y que durará todavía unos días más. Lo estamos siguiendo de cerca aquí en Radio Sefarad. También estamos siguiendo de cerca desde hace mucho tiempo esas conversaciones de paz que no podemos decir que hayan empezado hace poco, ni podemos ponerle ya la fecha terminantemente decidida ya para que esos acuerdos se puedan ver plasmados en la realidad. Y hablaremos de ello, también de una cuestión relacionada con la capitalidad de Jerusalén o de Tel Aviv. Hablaremos también de una visita que está preparada, que se inicie ya mismo por el primer ministro polaco a Israel. Y terminamos hablando de la Shoah desde el punto de vista tunecino. Empezamos por ahora y empezamos con Instante Crítico. La agencia EFE informaba ayer de que el ulular de miles de sirenas se escuchó el martes en todas las ciudades de Israel con motivo de las maniobras que el ejército realiza entre la población para prepararla ante una posible situación de guerra. Las sirenas dieron la señal de alarma a las 10 de la mañana, hora local, y la televisión pública comenzó a emitir un programa especial para la población dedicado a las formas de protegerse contra un ataque aéreo y con cohetes. El programa forma parte de las mayores maniobras en la historia de Israel y tiene el objetivo de verificar todos los sistemas de protección de población civil en caso de guerra. Sí, duró aproximadamente 1 minuto y medio. El ruido de las sirenas no había terminado cuando un popular presentador de televisión anunciaba con el trasfondo de una diapositiva que acababa de sonar la alarma de emergencia y pedía a los espectadores tomar precauciones rápidamente. Después de las primeras órdenes, aclaró, eso sí, que se trataba de un ejercicio y pasó a emitir vídeos preparados para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuestiones como si viven en un último piso hay que buscar refugio en un piso inferior o en el hueco de la escalera. Si vive uno en un piso que no es el último, pues buscar la zona menos expuesta del apartamento. En los parvularios, en los colegios, los profesores condujeron a los niños rápidamente a los refugios, donde permanecieron durante 1 hora. Este momento ha sido el punto culminante de un ejercicio de carácter civil, pero que está siendo coordinado por el ejército y que comenzó el domingo y durará hasta el jueves. El miércoles y el jueves va a consistir en que se simularán ataques con misiles armados con ojivas químicas contra Haifa y Bnei Barak y también contra un hospital de Afula, más creo que también contra Jerusalén. Las cadenas de radio militar y pública invitaron a la población a comprobar el estado de los refugios con un eslogan bastante clarito: es estar protegido, es estar preparado, y tal y como explicó el general Yoram Golam, que es responsable de la defensa pasiva, el objetivo no es asustar a la población, pero bueno, lo que sí que es cierto es que cuando la gente está preparada a afrontar algo, los daños son a menudo, dijo este general, mucho menos dramáticos. El gobierno israelí está tratando con este ejercicio coordinar todos los cuerpos de Estado encargados de la población y prepararlos además para una circunstancia de guerra generalizada, ya que este fue uno de los principales errores del gobierno del primer ministro durante la guerra contra Hezbollah en verano del 2006. Y mientras esto sucede, sigue además las conversaciones y las negociaciones de paz. El primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas insistieron este lunes en su deseo de alcanzar un acuerdo antes de finales de 2008, durante una reunión en Jerusalén con la que reanudaron las negociaciones de paz. Mark Regev, portavoz de Olmert, especificó que los mandatarios reiteraron que su objetivo era lograr un acuerdo histórico antes de finales de año, para lo cual se han comprometido a reunirse de nuevo. Por su parte, después de que Olmert y Abbas celebraran en Jerusalén su primer encuentro cara a cara en más de mes y medio, el negociador jefe palestino, Saeb Erekat, habló de diferencias muy profundas en numerosos temas y acusó a Israel de no haber cumplido ninguna de sus obligaciones del Plan Internacional de Paz Hoja de Ruta.
También, eso es lo que criticaba, pero también dijo que las conversaciones están siendo serias y profundas, y destacó que los equipos trabajan y que esperan concluir el acuerdo sobre todos los temas pues antes del 2009. Acusan a Israel de continuar con la construcción de colonias en los territorios, y por su parte pues Israel que dicen los palestinos que están trabajando y que han mejorado muchísimo las cuestiones de seguridad, que ellos habrían cumplido completamente lo que les pide la hoja de ruta. En fin, siguen estas negociaciones. Mientras esto se hace a la luz de la prensa, Tzipi Livni y Ahmed Kureya, que son otros negociadores en la sombra, van a continuar sus reuniones al margen de la opinión pública, así lo hicieron saber. Más cosas. Les hablamos ahora de la capitalidad polémica israelí. La agencia judía de noticias informaba ayer de que el alcalde de Jerusalén, Uri Lupoliansky, presentó este lunes un proyecto para cambiar la abreviatura internacional del aeropuerto Ben Gurión, que pasaría de TLV por Tel Aviv a JLM de Jerusalén, con el objetivo de conmemorar los 40 años desde la reunificación de la capital israelí en la Guerra de los 6 días. Lupoliansky sostuvo que la mayoría de los países le dan a sus aeropuertos centrales el nombre de la capital, y destacó que la principal terminal aérea de Israel lleva el nombre de Tel Aviv, a pesar de que se encuentra fuera de esta ciudad. Lupoliansky presentó el pedido ante el ministro de Transporte, Shaul Mofaz, y el presidente de la Autoridad de Aeropuertos de Israel, Obadia Eli, que decidió plantear la cuestión en la próxima reunión de directorio del organismo. Así que por si había pocos temas de los que debatir y discutir, ahora hay uno más que sin duda alguna causará bastante polémica. De hecho, el alcalde habló al diario Jerusalem Post, donde fue quien se hizo eco de esta noticia, y explicó que debido a las controversias y falta de legitimidad en varios países que no reconocen a Jerusalén como capital de Israel, y con el fin de conmemorar los 40 años de la reunificación, nada sería más apropiado que cambiar las iniciales oficiales del aeropuerto. En una entrevista con la radio del Ejército, el presidente de la Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo que está a favor de esta modificación, pero considera que la decisión final le corresponde al gobierno. Por su parte, el ministro Mofaz mostró bastante interés en la propuesta, pero agregó que la medida requerirá deliberaciones serias y cautelosas. El estatus de la ciudad de Jerusalén, que tanto israelíes como palestinos la reclaman como capital, es uno de los asuntos más delicados que están incluidos en los acuerdos de paz. Todavía no se ha logrado ningún avance y es uno de los 3 temas más espinosos que están sobre la mesa, esperando que alguno de los dirigentes se atrevan a tratarlo. Más cositas. Una visita que sin duda viene a traer una noticia de desagravio. El primer ministro polaco, Donald Tusk, tenía previsto comenzar hoy una visita a Israel en la que se prevé que anuncie oficialmente una nueva ley para compensar a la comunidad judía por las propiedades requisadas por los comunistas tras la Segunda Guerra Mundial. Durante su visita a Israel, que se prolongará por 3 días, Tusk se reunirá con el presidente israelí, Shimon Peres, el jefe de gobierno, Ehud Olmert, y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. El primer ministro llegará a Jerusalén con el deseo de normalizar las relaciones entre los dos países, marcadas por las acusaciones de antisemitismo que lastran al pueblo polaco desde hace décadas. Sí, porque fueron primero con los nazis, después con los judíos que volvieron de los campos y posteriormente con el comunismo. Todo ello son poco favorables a los judíos y evidentemente ha causado esta fama de antisemitismo al pueblo polaco. También hay que recordar la estación Radio María, que sigue haciendo comentarios de índole antisemita. Sin embargo, el pueblo polaco, sobre todo el gobierno, quiere normalizar las relaciones y por eso Tusk va a presentar los próximos meses un proyecto de compensación por los inmuebles usurpados por el régimen comunista tras el 45, que es una cuestión que va a centrar la agenda durante la presencia del primer ministro en Israel, ya que una gran parte de los bienes requisados pertenecían al colectivo judío. También hará un recordatorio a las víctimas de la Shoah. Y hay que recordar que en Polonia se produjeron varias campañas antisemitas, como decía, con el nazismo, pero también después con la llegada de los comunistas, y hoy solamente viven varios miles de judíos de los 3,5 millones que se calcula que residían antes de 1939. Y seguimos, les hablamos ahora de la Shoah, seguimos hablando de la Shoah, pero visto de un prisma con el que no siempre lo vemos.
La agencia judía de noticias informaba ayer de que el representante de Túnez ante la autoridad palestina, Ahmed El Abbasi, disertará en la apertura de una conferencia sobre el destino de los judíos de África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial el próximo 28 de abril. Un portavoz del Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén destacó que por primera vez un funcionario representante árabe-musulmán es contratado para extender la conciencia de la cuestión en el mundo árabe del Oriente Medio, y subrayó que su presencia expresa la solidaridad con el tema y el reconocimiento de los problemas y las dificultades de la comunidad judía de Túnez bajo la ocupación alemana. El año pasado, el tunecino Khaled Abdel Al-Wahhab fue el primer árabe en ser honrado como justo entre las naciones, un título otorgado a los no judíos que salvaron vidas durante el exterminio nazi. Sí, según uno de los testimonios de Ani Bukris, que vivió en Túnez durante la Segunda Guerra Mundial, Al-Wahhab, en aquella época era agricultor, la rescató a ella y a sus 24 familiares, los escondió en su granja hasta el final de la ocupación nazi. Bueno, esto se marca también dentro de una política de que también los países árabes puedan conocer lo que fue la Shoah. Asimismo, Yad Vashem lanzó a comienzos del año en su página web un sitio en idioma árabe en un intento por promover la toma de conciencia en este mundo sobre el exterminio de los judíos y para luchar contra la negación de la Shoah, cosa que ya saben que está tan en boga por parte de políticos dirigentes como el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame qué me traes. Primero te traigo un nuevo libro que es sobre la vida de Giovanni Pallatucci. Ese se presentó en Roma esta semana. Uh-huh. Por el momento está solo en inglés. Se trata de un joven policía italiano que salvó de muerte a como 5.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Él fue policía y estuvo falsificando pasaportes, tanto para judíos como para gitanos y muchos otros perseguidos. ¿Por qué me miras así? Te estoy mirando con desconfianza, es verdad. ¿Que no lo crees? No, a lo mejor sí. Lo que pasa es que últimamente hay mucha gente que ha salvado judíos y no me salen las cifras, ¿no? Pero está reconocido por Yad Vashem este hombre. Bueno, por el momento quien le está haciendo mucho honor es la iglesia, que están pensando declararlo santo. Ya, hombre, si fuera cierto si estaría bien. Si fuera cierto, se lo merece, pero ¿no? 5.000 personas se sabría, ¿no? Se habría sabido. Bueno, no lo sé. Bueno, no hay... ¿quién sabe? Ya ojalá, sabes que ojalá siempre descubrimos cosas nuevas sobre estas cosas. Ojalá sea cierto. Él después fue... después cuando durante la ocupación alemana en Italia, él hizo un plan de acción que escribió para los aliados y por lo cual los alemanes lo arrestaron y lo mandaron a Dachau, donde murió a los 36 años. Ah, vaya. El joven, así que... Este policía. Sí. Ah. Entonces, bueno, ahora pues está este libro que cuenta toda esta historia. Otra noticia que les voy a contar, el premio Pulitzer, que es el premio probablemente más importante de periodismo y literatura que se entrega en Estados Unidos. Sí, que se dio antes de ayer. Se dio antes de ayer, y entre ellos hay, entre los ganadores hay dos que serían un poco de nuestro interés. El primero es Bob Dylan. Bob Dylan sigue siendo... sí, porque ahora se ha vuelto a hacer judío, ¿no? Bob Dylan, sí, también conocido como Zimmerman. Zimmerman, sí. No, pero él dejó de ser judío una época, volvió a ser judío, luego cantó para el Papa. Sí, yo ya no sigo. Pero bueno, para nosotros una persona que se apellida Zimmerman puede seguir siendo judía. Bueno, además es el primer músico de rock que recibe este premio. Sí, ya lo recibieron músicos de jazz, George Gershwin lo recibió, pero nunca rock. Bueno, el que arrasó con los Pulitzer fue el Washington Post, ¿eh? Ganó, no sé si había 20, ganó 18. Le dejó 2 al New York Times y algo así. Exacto. Las imágenes también, las fotografías también fue bastante impactante. ¿Y cuál era el otro? Y el otro es un historiador israelí, pero que ahora
es profesor de la Universidad de California, que se llama Shaul Friedlander. Él nació en Praga, después vivió en Francia y en Israel. Sus padres murieron en el Holocausto. Y dedicó su vida investigando el Holocausto, y el Pulitzer le fue otorgado por su libro Los años del exterminio, la Alemania nazi y los judíos. A eso se dedica este historiador. A Bob Dylan, evidentemente, también, pero este historiador, quien sin duda alguno es menos conocido y menos mediático que el señor Zimmerman, pues siempre viene mejor este tipo de premios, ¿no? Claro. Y una última noticia, no sé si te acuerdas, el mes pasado se presentó en muchos lugares de España la película Morir en Jerusalén, sobre una madre que perdió a su hija en un atentado, donde la terrorista suicida era de su misma edad, o sea, las dos eran de 17 años. Una historia impresionante, porque la cosa es que la madre, durante toda la película, trata de hablar con la madre del terrorista, ¿no? Quiere entender de dónde surge eso. Y esta película acaba de ganar el primer premio en el Festival de Cine de Derechos Humanos en París. Ah, bueno. Así Yo no la he visto, tú la viste, ¿verdad? Sí, es bastante interesante, la verdad es que... Pues Ana, muchas gracias. Gracias, Masha. Seguimos esperando ansiosamente tus noticias mañana. Gracias. Gracias, muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que haremos un repaso de cómo está la situación en Oriente Medio. Hablaremos de Israel y de alguna de las polémicas que están teniendo lugar en estos momentos, como con el tema del Hametz en Pesaj. Hablaremos además de una noticia que se ha hecho mucho eco en toda la prensa internacional, y es la decisión por primera vez de reconocer la adopción a unos padres homosexuales. Más cositas, hablaremos de la Iglesia Católica y su relación con el nazismo, y terminaremos haciendo una visita a la AMIA. Después Ana nos traerá noticias culturales que seguramente serán de su interés. Empezamos ahora y empezamos en Oriente Medio. Según fuentes médicas y el ejército, un soldado israelí y un terrorista de Hamás murieron durante unos enfrentamientos en la Franja de Gaza. Tras internarse unos 800 metros en territorio palestino, las fuerzas especiales israelíes se retiraron unas 5 horas después con 10 detenidos para ser interrogados en Israel, informó una portavoz militar. Por otra parte, durante un operativo de tropas en Tzahal y de la Agencia de Seguridad General, fue descubierto un túnel de 3 metros de largo junto a una vivienda en la Franja de Gaza, a poca distancia de la frontera con Israel y el poblado Kfar Aza. Según el portavoz del ejército, el túnel que fue destruido habría sido utilizado para cruzar la valla de seguridad y para perpetrar ataques contra los ciudadanos israelíes. Refiriéndonos con respecto al enfrentamiento entre el ejército y Hamás, hay que destacar que otros 2 militares resultaron heridos, afortunadamente de levedad, en la operación, y después de ella pues varios proyectiles de mortero cayeron también afortunadamente sin causar daños ni heridos en uno de los kibbutz junto a la frontera con Gaza. Estos son los datos de los que disponíamos al cierre de nuestra edición. Israel, les recordamos, había limitado recientemente las incursiones en Gaza, pero otro terrorista murió antes de ayer también en un bombardeo durante una operación similar. Y mientras esto pasa, siguen las negociaciones fuera de los focos, como bien hicieron saber Tzipi Livni y Ahmed Kureya, y la vida sigue en Israel con otros debates de otra índole. La semana pasada, la juez Tamar Bar Asher Tzemen del Juzgado de Asuntos Locales de Jerusalén dictaminó que está permitido vender hametz durante Pesaj en almacenes, pizzerías y restaurantes, ya que no son lugares públicos tal como establece la ley. Tras la polémica despertada por dicha decisión, el primer ministro Ehud Olmert recordó que el pueblo judío debe permanecer unido, ya que es uno, y consideró que está prohibido que este dictamen se transforme en una guerra cultural. La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, por su parte, declaró que se opone a la decisión judicial y aclaró que, a pesar de no estar de acuerdo con los partidos ortodoxos sobre un montón de temas, todos deben tener el interés de mantener los valores y los símbolos de un Estado judío.
Así que ya ven, la decisión de la juez Tamar Barashev-Tzeben ha sido del gusto de algunos y del verdadero disgusto de muchos otros. Es muy seria la polémica que hay en estos momentos en Israel a este respecto. De hecho, el jefe del Shas planteó la cuestión en la reunión de gabinete, pidió al ministro de Justicia encargar a la oficina del fiscal del Estado que apele la decisión judicial, incluso poniendo muchas dificultades futuras si esto no se hace a la coalición que mantienen. En fin, según Ishai, el jefe del Shas, el Ishai, la decisión es una mancha negra en la identidad judía del Estado de Israel y la mayoría de la opinión pública se opone a la decisión. Estaba este parlamentario redactando una legislación sobre el tema que va a evitar, según dijo, que el tribunal utilice consideraciones subjetivas para lo que considera violar uno de los pilares de la identidad judía. En fin, como ven, si eran pocos los temas de polémica, hay uno más en Israel y como este no va a ser el único, les traemos otro. La agencia EFE se hacía eco ayer de que el Ministerio del Interior israelí reconoció por primera vez como padres adoptivos a una pareja homosexual, por lo que su hijo recibirá la ciudadanía israelí. Así lo informó ayer en un comunicado la ONG Nueva Familia, que recibió la notificación de la Fiscalía General del Estado. La pareja gay beneficiada, que lleva 10 años de convivencia y tiene doble ciudadanía estadounidense e israelí, adoptó en 2000, cuando vivía en Estados Unidos, un niño de Camboya. Pocos meses después de que el hijo recibiera la ciudadanía estadounidense, los novios se establecieron en Israel y ahí la adopción no ha sido reconocida. A partir de entonces iniciaron una larga travesía en el desierto de 6 años de apelaciones al Ministerio del Interior, al Tribunal Supremo, por medio precisamente de esta ONG de Nueva Familia, pero afortunadamente, eso sí, durante ese periodo, el niño, el pequeño, aunque carecía legalmente de paternidad y ciudadanía, sí tenía un permiso de residencia que se le iba ampliando periódicamente para que pudiera estar ahí. La pareja se llegó a casar para favorecer la resolución del caso y, pues al parecer se ha terminado por fin y bien, y hay que recordarles que en Israel viven 18.000 parejas de homosexuales y lesbianas. De ellas, según especificaban los datos ayer, 2.000 crían en conjunto hijos naturales de uno de los cónyuges. Evidentemente esta decisión no ha sido del agrado de alguno de los grupos ultraortodoxos, que también eran los quienes estaban protestando por la noticia anterior, así que, así como esta no parece que tenga demasiada vuelta atrás, y la anterior está más abierta al debate, seguiremos pendientes aquí en Radio Sefarad de saber cómo van dirimiendo estas diferencias que hay en el seno del propio Estado de Israel. Cambiamos de escenario. Volvemos a esta zona europea, no a España, pero a Italia, para hablarles de la relación del Vaticano con el nazismo. En un nuevo gesto destinado a purgar los pecados cometidos durante el régimen nazi, la Iglesia Católica dio a conocer el martes el resultado de una investigación destinada a esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la institución religiosa, el uso de los llamados trabajadores esclavos. El estudio, titulado Trabajos forzosos y la Iglesia Católica 1939-1945, de 700 páginas, concluye que más de 6.000 personas fueron obligadas a trabajar para la Iglesia durante el Tercer Reich. Las investigaciones, dirigidas por el historiador Karl Joseph Hummel durante los últimos 7 años, fueron ordenadas por la jerarquía católica a mediados del 2000, y el trabajo recoge la documentación e informes de 27 obispados del país. Según el texto, 4.829 civiles y 1.075 prisioneros de guerra provenientes de Polonia, Ucrania y lo que era entonces la Unión Soviética trabajaron en un total de 776 instalaciones de la Iglesia. Tal y como explicaba el expresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Karl Lehmann, cuando presentó el documento, el estudio documenta científicamente un capítulo olvidado de la Iglesia y recuerda el destino y el sufrimiento de los hombres, mujeres, jóvenes y niños deportados de toda Europa del Este para trabajar forzosamente en Alemania. Es una importante noticia y, sobre todo, muy importante que este estudio lo haya encomendado la misma Iglesia para poder esclarecer los temas. A veces pensamos que no siempre los responsables de los horrores están dispuestos a ver los errores cometidos en el pasado por ellos mismos. En este caso, es de aplaudir que la Iglesia se atreva a mirarse en el espejo, incluso en cuestiones tan delicadas.
Más cosas. Vamos a hablarles ahora de la AMIA, de una noticia que casi podría ser de las culturales de Ana, si no fuera porque de fondo implica una terrible realidad, algo que sucedió hace mucho y que todos conocemos. La Agencia Judía de Noticias informó de que la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, reabrió ayer su biblioteca, que había sido destruida en el atentado que en 1994 arrasó con la sede de la institución en Buenos Aires y causó 85 muertos. La mayor parte de los 80.000 libros y otros valiosos objetos guardados en la biblioteca fueron recuperados con el duro esfuerzo de 800 jóvenes entre los escombros del edificio, y las tareas de restauración demandaron más de una década. La remozada biblioteca cuenta con unos 60.000 volúmenes, colecciones de discos y obras de arte, entre otros objetos. Y el presidente de la AMIA, el todavía presidente de la AMIA, Louis Greenwald, declaró a la Agencia Judía de Noticias que se hacía eco de esta información, que todo lo que hacen ellos diariamente es por la vida y demuestra que el terror no los pudo vencer, es por el prójimo y para beneficio de la comunidad y de la sociedad argentina. Los libros de todo el mundo y en todos los idiomas, la mayoría de textos de la cultura hebrea y testimonios de la Shoah fueron rescatados, no sé si recuerdan, aquí en la radio hemos hecho algún programa, por jóvenes de entre 14 y 16 años tras el atentado que sucedió el 18 de julio de 1994. Fue una tarea que quedó plasmada en un documental, Los jóvenes que preservaron la memoria, de 2005, y que ha sido distribuido gratuitamente como ejemplo de solidaridad en escuelas y universidades de todo el mundo. Además de reabrir la biblioteca del Instituto Judío de Investigación, la AMIA inauguró también entre sus instalaciones un café literario donde se van a dictar cursos, talleres y se realizarán presentaciones de libros. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos ahora a hablar de cultura. Vamos a seguir hablando de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Masha, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame qué noticias me traes. Primero les voy a contar sobre algunos eventos en los próximos días. Primero en Murcia, mira, una región de la cual no hablamos mucho aquí, pero la próxima semana tienen un ciclo bastante extenso que se llama Judaísmo Finito, Judaísmo Infinito, una serie de debates sobre pensamiento judío contemporáneo, organizado por la Sociedad de Filosofía y la Consejería de Cultura de Murcia en la Biblioteca Regional. Entonces, desde el lunes 14 hasta martes 22, una serie de conferencias, por ejemplo, una titulada Judaísmo Clásico, Fuentes y Contenidos Permanentes, un homenaje a Primo Levi, uno sobre Israel contemporáneo y, bueno, muchas cosas que se ven muy bien para los murcianos. Sí, desde luego. Otro evento que organiza la ATID, la Comunidad Judía de Barcelona, que se llama La Presencia Judía en la Edad Media en la Península. Uno es porque vienen dos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uno el viernes 11 con el profesor Yom Tov Assis, titulado El judaísmo en Cataluña en el periodo medieval, y el domingo 13 el profesor Dov Stuchinsky, una conferencia titulada El recorrido del médico y filósofo Isaac Cardoso. Bueno, muy bien, nos hemos ido a la otra parte. Bueno, no en el mismo lado, o sea, pero derecha, más arriba. Pero más arriba. Exacto. Al este, pero al norte. Y ahora vamos a ir un poco a México, porque una... Esto ya se me salió del mapa. Sí. Una escritora mexicana que se llama Liliana Blum acaba de ganar un concurso literario israelí. Hay una organización en Israel que se llama Centro Israelí de Comunidades Latinoamericanas, que hicieron un concurso literario bajo el tema El conflicto, que la verdad es que ellos dijeron que se sorprendieron porque la mayoría de la gente que participó entendieron el tema el conflicto como el conflicto israelí-palestino, pero ella dijo no, el conflicto es el conflicto, o sea, hay más conflictos, ¿no? Existen otros conflictos en el mundo. Sí, a veces nos olvidamos de eso. El conflicto en el mundo y en cada persona, ¿no? Me imagino. Exacto. Incluso dentro del mundo judío hay más conflictos. Y ella, por ejemplo, escribió esta historia sobre una pareja venezolana de origen judío. Habla así de recuerdos del Holocausto con incidentes antisemitas en Venezuela.
O sea, lo típico, una mexicana escribe sobre Venezuela y gana un premio en Israel, ya sabes. Lo típico, esto pasa muy a menudo. Bueno, pues con noticias tan habituales lo dejamos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Masha. Mañana más. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Aquí estaremos mañana esperándolos. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Desean un neonazi? Si es la respuesta, tanto si es positiva como negativa, esperemos que sea negativa, sigan pendientes porque en la última noticia les explicaremos a qué responde esta frase, este eslogan. Pero antes tendremos que detenernos en Oriente Medio, en Israel, para analizar la situación tal y como estaba al cierre de esta edición. Y también les hablaremos de intentos de un partido de extrema derecha de cambiar su odio. Si antes odiaban judíos, ahora odian musulmanes. Y también hablaremos de un informe de antisemitismo en Canadá. Por lo pronto empezamos en Israel. Terroristas palestinos provenientes de la Franja de Gaza irrumpieron el miércoles en el sur de Israel y atacaron un depósito de combustible matando a 2 civiles. Según las fuentes militares, 2 de los atacantes murieron cuando los soldados israelíes devolvieron el fuego, pero los otros 2 escaparon de regreso a Gaza. La Yihad Islámica y otra facción armada más pequeña, los Comités de Resistencia Popular, se atribuyeron la responsabilidad por el ataque contra la terminal fronteriza de Nahal Oz. Luego un tercero grupo terrorista reivindicó también la responsabilidad del ataque. Sin embargo, da igual quienes lo reivindiquen. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, aseguró que los líderes de Hamas son los responsables y que pagarían por ello. Que acto seguido, fueron asesinados todos los que perpetraron ese atentado. Según algunos analistas, uno de los objetivos era, entre otros, secuestrar a algún soldado, pero lo cierto es que se atacaron a unos civiles que estaban trabajando precisamente para ayudar a la población en la Franja de Gaza. Respecto a esto, hemos hablado con detenimiento con Salem Ergi, así que les recomendamos que para comprender un poquito mejor esta estrategia cínica, como la han llamado algunos portavoces israelíes de los grupos terroristas palestinos, pues que pinchen en el programa desde Israel, donde nuestro corresponsal nos explica pues con más conocimiento y más profundidad la situación ahí. Sin embargo, vamos a seguir hablando un poco de ello, sobre todo de las cuestiones diplomáticas que esto conlleva. Israel lanzará una ofensiva diplomática en las Naciones Unidas y en las organizaciones internacionales de ayuda para subrayar que Hamas es responsable del ataque que causó la muerte de 2 civiles israelíes y la consiguiente crisis humanitaria en Gaza. Israel envió cartas de quejas al secretario general de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a las organizaciones de ayuda internacional, acusando a los grupos terroristas palestinos de atacar a un cruce humanitario, que es una arteria vital para la población de la Franja de Gaza. La actividad en la terminal de combustible se detuvo tras el ataque, pero fuentes de seguridad dijeron que Israel no había decidido suspender el suministro de combustible a Gaza por completo y probablemente reanudará el suministro dentro de unos días. Como les decíamos antes, la voluntad de Hamas, por un lado, es provocar una irrupción en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, de manera a que Israel pueda tener una mala imagen internacional. Bueno, de este modo Israel lanza esta ofensiva diplomática para que todo el mundo pueda comprender cómo, por un lado, Hamas protesta, pero por otro lado ataca la terminal de combustible que abastece a Gaza, mostrando así su total indiferencia por la población civil de la franja. Hay que decir que, insistir que Hamas no ha firmado este último atentado. Sin embargo, nadie tose en Gaza sin que Hamas lo sepa. Bueno, lo dejamos aquí, ya que tienen toda la información desde Israel con Salem Ergi, y seguimos. Les hablamos ahora de una noticia que demuestra cómo las mentes de algunos ultraderechistas son bastante complejas de comprender. El diario británico The Guardian informaba ayer de que el Partido Nacional Británico, el BNP, de extrema derecha, intenta sustituir su antisemitismo tradicional por la islamofobia, en un intento de captar votos en las elecciones municipales de Londres del próximo 1 de enero.
El BNP, que podría conseguir un escaño en la Asamblea londinense si la participación electoral es reducida, está haciendo campaña en diversos barrios judíos de la capital británica, donde trata de explotar lo que percibe como histórica enemistad entre comunidades judías y musulmanas. Varios grupos de presión londinenses, entre ellos el Foro Judío, han lanzado mientras tanto una campaña junto a otros grupos minoritarios étnicos y culturales para combatir la amenaza que representa ese partido de extrema derecha. Pues según explicaba Ruth Smith, que es del Community Security Trust del portal del BNP, es actualmente uno de los más sionistas en la red. Llega, dice, mucho más lejos que cualquiera de los grandes partidos en su apoyo a Israel y además demoniza al Islam y al mundo musulmán. Como imaginarán, los grupos judíos no están en absoluto contentos con este intento de aproximación del BNP, de manipulación, de querer estar ahora en el lado judío simplemente para demonizar a otro sector de la población. El BNP intenta despojarse del manto antisemita, explotar el supuesto crecimiento de la islamofobia, y así se ha explicado incluso por parte del mismo líder. Consideran que explotando la islamofobia que supuestamente está creciendo, pues van a tener más votos. De hecho, según Nick Griffin, que es el líder del BNP, adoptar una posición islamófoba que resulte atractiva para mucha gente corriente va a generar una cobertura periodística mucho más favorable que si este grupo se alía con Irán y ataca a los poderes judíos del mundo entero. Así lo han dicho. Además, pero para que no perdamos el norte y recordemos qué clase de persona es este Griffin, les recuerdo que ya en una ocasión, hablando de la Shoah, dijo que es un cuento, que es una combinación de propaganda aliada durante la guerra, mentiras muy rentables e histérica caza de brujas. Así que no, insisto, no hay que perder el norte, y esta gente que que han cambiado a lo mejor de objetivo, pero solamente por espurios intereses propios. Seguimos, les hablamos de antisemitismo no en Londres, sino en Canadá. En su informe anual sobre incidentes antisemitas, B'nai B'rith, Canadá, reportó el miércoles 1.042 amenazas de muerte, ataques e intimidación contra judíos en Canadá el año pasado, alcanzando un dudoso récord por segundo año consecutivo. La asociación aseguró en un comunicado que los incidentes se han extendido de las ciudades a zonas rurales por primera vez y que la cifra se cuadriplicó en la última década. Los incidentes incluyeron un ataque a un rabino en Toronto, las palabras «mata judíos» pintadas en la pared de una escuela pública, esvásticas pintadas en la sinagoga más antigua de Edmonton y bombas incendiarias contra un centro comunitario judío en Montreal. No faltó casi nada, como ven. Según el vicepresidente de la B'nai B'rith Canadá, Frank Diamant, los resultados de 2007 indican que el antisemitismo no está solo en la periferia de la sociedad canadiense, ni es solamente el trabajo de unos cuantos fanáticos. El alcance del antisemitismo es bastante más sistemático. Es un tipo de odio que parece estar incrementándose en las áreas rurales, mientras que antes los incidentes se concentraban en los centros urbanos. De manera que hay que ponerse en guardia y todas las alarmas están disparadas, porque cuadruplicarse en 10 años es una cosa muy seria, y es curioso porque ocurra esto en Canadá, que probablemente sea uno de los países que para todos es referente pues de convivencia, de estar a la cabeza en muchos aspectos, pero se ve que en otros aspectos pues sigue teniendo ese olor rancio que es el antisemitismo. Y quienes sí que están intentando luchar contra el antisemitismo y ya no saben cómo, inventan nuevas técnicas, pues son los checos, y se lo contamos a continuación. Radio Praga informaba ayer de que una nueva campaña de la organización humanitaria Hombre en Emergencia pretende combatir la creciente ola de neonazismo en la República Checa. Hombre en Emergencia inició este lunes una campaña informativa que persigue advertir ante las cada vez más frecuentes manifestaciones de neonazismo en el país. Los extremistas de derecha organizaron recientemente marchas en Praga y en Pilsen, a pesar de las protestas de organizaciones cívicas y judías. Y la campaña, que se proyecta en Internet y también en las salas de cine, o sea, para que vean que se lo han tomado muy en serio, la campaña se llama ¿Desean un neonazi? Y es,
les explico. Han sacado los anuncios, tal y como lo explica el mismo ideólogo de la campaña, lo han sacado de los programas televisivos que están destinados a los ciudadanos que desean adoptar animales abandonados. Por medio de la campaña van a convocar a los ciudadanos para que adopten a un neonazi de nombre ficticio de tales y cuales habilidades. Al final, plantean al visitante de la página la pregunta clave de si lo desean o no. O sea que una vez que hacen el estudio de este neonazi, le plantean si este neonazi es o no es aceptable para la sociedad. El objetivo es ridiculizar a los extremistas, pero también es muy importante que lo que decía la organización Hombre en Emergencia, y es que dicen que esta publicidad pues los ridiculiza, demuestran que las actividades de los neonazis pueden parecer a primera vista ridículas, pero que en su esencia son muy peligrosas. Así que esta es la campaña, que a través de que si quieren ustedes adoptar un perro, pues en vez de perro le ponen neonazi, para que entiendan un poquito más la psicología. La campaña centra la atención en la juventud, que es evidentemente el sector más amenazado por el movimiento neonazismo, y también por ese motivo se ha optado por el aprovechamiento de Internet y el cine, o sea, los medios más modernos y preferidos por los adolescentes. Hombre en Emergencia está planteando además organizar en escuelas actividades paralelas como seminarios, paneles, certámenes, incluso han preparado folletos sobre la problemática neonazi para estudiantes y maestros. En el marco de la campaña, los estudiantes de escuelas de arte tendrán la oportunidad de crear una exposición itinerante sobre el tema del extremismo. Así que podemos decir que se lo están tomando muy en serio, incluso con con iniciativas bastante originales y bastante, pues a saber si funcionan o no, pero por lo pronto se están devanando los sesos para encontrar nuevas formas de llegar a la juventud y transmitirles lo peligroso que son los movimientos neonazis. Y terminamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué me cuentas? Muy bien. Hoy les traigo una noticia de León. Ya cuando te veo que vienes riéndote y mirándome con esa cara, digo, con algo me sorprende. Algo hay, sí. Bueno, la próxima semana, del 17 al 19 de abril, se prepara un congreso que se llama El Mundo Judío en la Península Ibérica, Sociedad y Economía. Se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de Caja España de León. Lo organizan el Departamento de Historia y Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León y el Ayuntamiento. Y pues va a haber una serie de conferencias, sobre todo con profesores de muchas universidades de España, con conferencias, por ejemplo, la figura del judío a través de los manuales de los inquisidores, los judíos en el Reino de León y muchas cosas más, y visitas guiadas, y así debe ser. Bueno, ese es el próximo fin de semana. Pues si no les llueve demasiado. Sí, esperemos. Si no, bueno, que se queden ahí en la sala escuchando conferencias y... Está bien. Y ya. Exacto. Aprenderán cosas. Eso desde luego. Más cositas. Otra cosa, en Israel acaba de salir un libro curioso de una escritora que se llama Yochi Brandes. No sé si está traducida al español. Ella viene de una familia ultraortodoxa y ahora escribió aunque ahora ya no lo es, y escribió un libro que se llama Reyes 3. O sea, sabes que en la Biblia está donde se cuenta la historia de los reyes, de Salomón, de David y todos estos. El primer libro se llama Reyes 1, luego está Reyes 2 y ella escribe su versión que se llama Reyes 3. Que es, ya están pensando que va a traer un poco de polémica porque está contando la historia del rey David, pero como si él fuera un poco, digamos, el malo de la historia y enfocándolo en otros lados. Creo que hasta ella misma se comparó un poco, dicen que es como el código da Vinci de la Biblia, porque son cosas que están basadas en las cosas
pues escritas en la Biblia, Sí. pero vistas así de un punto de vista totalmente O sea, que me estás hablando novedoso. me estás hablando de uno de los próximos bestsellers. Sí. Evidentemente. Sí, sin Porque duda, parece, sin por lo que duda. me cuentas, está como diseñado específicamente diseñado. para primero polémica y luego pero que es de Totalmente. misterio Ella da también. más, por ejemplo, las protagonistas para ella son mujeres, o sea, ella es así, lo hace más feminista. Pero da- hay así misterio. Yo no he leído el Código Da Vinci, pero me imagino que hay algo que es un misterio o algo por el estilo. Imagino que aquí también, ¿no? Sí, exacto. O sea, es de exacto. aventura, Y sí. sobre todo ser provocativo y... Claro, es la única manera de vender, si no... Y ella no lo niega, además. Si alguien saca ahora un libro diciendo qué bonito y cuánta razón tienen los libros que ya están escritos... Bueno, no. hay que decir que sobre David yo leí un libro fabuloso de Joseph Heller, Ujú. que se llama Dios sabe, y lo escribió justamente, también es una mirada, no donde David es el malo, pero digamos donde David es humano, o sea, y contempla su vida, pero también es un poco satírico y así... Pero completamente crítico, pero imaginado, ¿no? No es completamente manipulación de ficción. datos... Exacto, completamente ficción, pero buenísimo. Porque ahora hay gente que cree en... Es que lo del Código Da Vinci no sé exactamente cuál es el misterio, pero sé que hay gente que lo cree a ciencia cierta y diciendo que eso es verdad. Claro. y que- Bueno, ahí la historia es más o menos que Jesús, digamos que la cosa más importante es Jesús tuvo un hijo Ah. con María Magdalena y Ujú. que este hijo fue llevado, escondido, porque como la iglesia quería matarlo para que no hubiera ninguna evidencia de que Ah. Jesús tuvo relaciones con una mujer y mucho menos María Magdalena, querían matar a este niño y según la historia, obviamente este niño pues tiene descendientes hasta hoy. Teorías es un- conspirativas Sí. en el Vaticano. Exacto. Bueno, está bien. De esas también ha habido muchas novelas. Claro. ¿Y qué otra cosa? Porque nos hemos puesto aquí a hablar del Código Da Vinci y del libro de esta señora que no me acuerdo cómo se llamaba. Yogi Brandes. el Yogi Brandes. Reyes 3. se Muy bien, llama. Reyes 3. ¿Y qué más cositas? Y otra cosa desde Nueva York. El pintor Mark Rothko, que no sé si se acuerdan, él se suicidó en 1970. Y bueno, hubo muchos problemas y juicios entre las personas que él dejó encargada su obra y sus hijos. Pero aparte de eso, ahora sus hijos están... También pusieron una demanda en un juicio en Nueva York porque quieren pasar su cuerpo a un cementerio judío y enterrarlo según la tradición judía. Porque saben que según la tradición judía, si alguien se suicida, no puede estar enterrado Ah, claro. con los demás. Tiene que estar, digamos así, apartado. Entonces, eso es tanto polémico para los que tenían hasta ahora el donde está ahora y estos amigos que estaban responsables de su obra y todo lo demás, y también de los judíos de donde quieren enterrarlo en el cementerio judío, que no quieren ahí un suicida. Así que bueno, hay todo una historia larga que a ver cuándo se resolverá. Nos lo contarás en todo caso. Seguro, Cómo se seguro. resuelve. Ana, muchas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Ya saben que seguimos en Radio Sefarad, siempre a su disposición. Shabbat Shalom, buen fin de semana.